Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes, estudiantes de la licenciatura en Ciencias del Deporte, tercer cuatrimestre. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con la unidad de aprendizaje, comunicación oral y escrita, y vamos a abordar el tema actitudes y ética en la expresión oral. A lo largo de estos días que hemos estado trabajando en relación al tema de comunicación y entendiendo que esta puede ser una comunicación verbal y una comunicación no verbal, pues llegamos a este punto en donde vamos a analizar cuáles van a ser las actitudes, cuáles van a ser los valores y cuál va a ser la ética que debemos de presentar nosotros como parte de ese proceso de comunicación. Así, nuestro punto de partida para poder abordar este contenido pues es justamente que nosotros podamos definir qué entendemos por un valor y qué entendemos por una actitud ética. Ambos elementos, tanto los valores como las actitudes, pues justamente forman parte de ese conjunto de conocimientos que tenemos los seres humanos o las personas. Pero ¿qué es un valor? El concepto de valor pues hace referencia a la cualidad por la que una persona o cosa merece ser apreciada. Los valores pues van a ser las preferencias que tiene una persona y que le asignan un valor a ese objeto, a esa situación o a ese contexto. Los valores van a guiar de manera constante y permanente nuestra conducta y van a dar sentido a nuestra vida. Hacen posible el emocionarse y intervienen en tres factores como es el afecto o la afectividad, intervienen también en lo que es la voluntad y el contexto. Entendemos por contexto al entorno en el que nos movemos o nos desenvolvemos de manera constante. Los valores van a ser estos principios a partir de los cuales nosotros nos vamos a mover y vamos a actuar en determinados contextos o circunstancias, mientras que las actitudes van a ser las disposiciones estables y continuadas de la persona para actuar en una forma determinada. Una actitud puede estar constituida por varios valores y la actitud, un ejemplo de esta pudiera ser que son las formas de actuar de las personas y esas formas de actuar se dan de manera constante en situaciones iguales o parecidas. Por ejemplo, vamos a suponer que si yo aprendo a expresarme verbalmente de una manera adecuada, lo voy a hacer dentro de un salón y lo puedo hacer en la calle, lo puedo hacer en mi familia. Esa sería una actitud cuando nosotros manifestamos un comportamiento en diferentes contextos. Las actitudes están influenciadas o están constituidas por diferentes valores que más adelante vamos a revisar. Entonces, la actitud va a ser aquella disposición que nosotros vamos a adquirir, tanto puede ser una actitud positiva como puede ser una actitud negativa, y van a favorecer lo que es la emoción, la voluntad, y van a estar en base a una virtud. Y esa virtud pues es lo que también nos va a ayudar a darle un valor a las cosas o a los contextos. En esta figura vamos a nosotros a entender, en la figura del lado del lado derecho, vamos a entender cuáles son los elementos que nos van a ayudar a definir lo que es un valor. Pues un valor va a ser todo ese juicio que tú haces o todo ese valor que tú le asignas a una cosa, a un objeto, a una situación o a un contexto. Los valores van a constituir, cuando juntamos varios valores, estos valores se constituyen en actitudes y las actitudes pues van a ser las conductas que nosotros vamos a estar manifestando de manera constante en nuestro actuar, en nuestra forma de pensar y de sentir en relación con los demás. Algunos ejemplos de valores pueden ser la honestidad, la solidaridad, el respeto, la sinceridad, la tolerancia, mientras que las actitudes pues son una actitud paciente, sociable, comunicativa, una actitud empática, una
comunicación también puede ser empática, el ser valiente, el ser dinámico, el ser servicial, son actitudes. Entonces, para que nosotros nos podamos comunicar en un contexto comunicativo específico o con una intención comunicativa clara, pues debemos de poner en juego lo que son nuestras actitudes y nuestros valores. Para ello es necesario que esas actitudes y valores se estén potenciando de manera constante. ¿Por qué? Porque las actitudes y los valores justamente se aprenden cuando nosotros los practicamos de manera constante. Cuando tú practicas actitudes y valores, se interiorizan en tu pensamiento y ese pensamiento hace que lo constituya como un conocimiento o como un aprendizaje que tú vas a utilizar de manera permanente. Antes de que nosotros empecemos a analizar cuáles van a ser esas actitudes y esos valores vinculados a la comunicación, pues vamos a identificar cuáles van a ser las potencialidades de un comunicador. Y esas potencialidades van a ser de dos tipos, que pueden ser fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Esas fuerzas positivas o negativas hacen un énfasis o un hincapié en lo que vamos a trabajar como actitud. Entonces, dentro de las actitudes negativas vamos a tener lo que es el temor, la timidez, el miedo y el nerviosismo para comunicarnos con otra persona. Mientras que las fuerzas positivas o las actitudes positivas vinculadas a la comunicación, pues va a ser la verdad, el valor, la confianza y el autodominio. Las fuerzas negativas o las actitudes negativas en la comunicación van a inhibir la capacidad de la persona para poderse comunicar de manera verbal, mientras que las fuerzas positivas o las actitudes positivas impulsan y generan actos comunicativos. Estos actos comunicativos pues reflejan lo que es la ética de la comunicación, es decir, que nos comunicamos de manera ética respondiendo a un emisor, respondiendo a un contexto, respondiendo a un objetivo que justamente hacen que la educación y la comunicación, la educomunicación, pueda darse de manera eficiente. Entonces empezamos a analizar cuáles son esas conductas, cuáles son esas actitudes positivas relacionadas a la comunicación. La primera de ellas es la verdad. Esta actitud o este valor consiste en que nosotros podamos reconocer como verdadero lo que decimos y contribuye a generar seguridad en nosotros y confianza en quienes nos escuchan, propiciando credibilidad en el proceso comunicativo. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la verdad? Pues que justamente este acto ético consiste en que cuando tú comuniques una idea, en cuanto tú comuniques un pensamiento, lo hagas utilizando la verdad, porque esto te va a dar a ti en primer lugar seguridad y vas a generar confianza en la persona que te está escuchando. La siguiente actitud que vamos a analizar es el valor. Se considera como la fuerza positiva que fortalece nuestra actitud para realizar acciones. Cuando tú tienes valor, te arriesgas a hacer cosas, te arriesgas a comunicar. Entonces es necesario que nosotros tengamos el valor de comunicar un mensaje o una idea de manera verbal, llámese frente a un público, a un grupo de amigos, en un contexto educativo, y ese valor es lo que te va a impulsar a tomar la iniciativa para expresar una idea, un pensamiento o un sentimiento. El valor va a desvanecer las condiciones adversas y va a contrarrestar todas las barreras o todos los obstáculos cuando pensamos que no podemos hacer tal o cual cosa. Aquí estamos viendo entonces que estas actitudes y estos valores éticos en la comunicación pues se relacionan específicamente con lo que ya vimos en clases anteriores, que fueron las barreras de la comunicación y las barreras de la escucha activa, que son procesos que están relacionados porque el papel comunicativo o el proceso comunicativo intercambia esos roles tanto de emisor como de receptor. Entonces, estas actitudes se relacionan con este proceso y con estas barreras de la comunicación.
La siguiente actitud, la tercera actitud que es necesaria que nosotros fortalezcamos, que nosotros pongamos en práctica cuando participamos en actos comunicativos, es la confianza, la cual implica tener fe para convencernos de que no se debe desperdiciar tiempo pasando en los obstáculos o las actitudes negativas que se pueden presentar. Cuando tú tienes confianza en lo que eres, en lo que puedes comunicar y en lo que quieres lograr en los demás, eso va a garantizar que el acto comunicativo sea un acto de calidad, sea un acto que realmente pueda ser comprendido y pueda ser analizado desde la parte del oyente, para que tú puedas recibir una retroalimentación y este acto de confianza te ayude a ti y a la otra persona que te escucha a fortalecer el conocimiento sobre nosotros mismos, sobre la persona que nos está escuchando y sobre todas las personas que nos involucramos en el contexto comunicativo. La cuarta actitud o el cuarto valor ético que debemos de potenciar en el trabajo o en el actuar comunicativo de las personas es el autodominio, que hace referencia o se enfoca principalmente al hecho de que tú te comuniques con sinceridad. Hace referencia a la fuerza positiva que se desarrolla desde el interior o en base a nuestros actos. Es decir, que yo voy a tener un autodominio cuando me expreso con serenidad, con sinceridad, cuando realmente estoy siendo empática con la otra persona. El autodominio va a regular nuestras emociones y estas emociones lo que pueden hacer es bloquear o inhibir el razonamiento claro de las ideas. Entonces, cuando tú realmente te abres, cuando te expresas con serenidad, cuando activas tu escucha activa para establecer un vínculo de comunicación, pues entonces vamos a inhibir el razonamiento sobre el mensaje que se nos está emitiendo. Sin embargo, cuando nosotros somos unas personas impulsivas, cuando tenemos una vulnerabilidad en cuanto a este autodominio, pues vamos a bloquear la comunicación, vamos a bloquear lo que tendría que estarse generando como una parte del conocimiento o parte de la comunicación. Si nos damos cuenta, estas características que les estoy mencionando, que es el autodominio, el valor, si nosotros los vinculamos con las barreras de la escucha activa, pues estas entrarían dentro de las barreras internas, y esas barreras internas pues justamente bloquean la interpretación, el análisis y la misma comunicación o retroalimentación de lo que se está comunicando. Ya mencionamos cuáles son esas actitudes o cuáles son esos valores que son necesarios que potenciemos al momento de comunicarnos. Ahora vamos a analizar cuáles serían los contravalores, es decir, las cosas negativas o las fuerzas negativas que pueden interferir en la comunicación. Bueno, vamos a partir de entender que los contravalores forman parte de nuestra vida igual que los valores. O sea, nosotros somos, por ejemplo, respetuosos, pero dentro del ser respetuosos podemos ser irrespetuosos con la naturaleza o con otro compañero o con las ideas de los demás. Entonces, tanto los valores como los contravalores están dentro de nuestro estilo de vida, dentro de nuestras formas de vida. Todos los seres entran en nuestra vida como valores o como contravalores. Cada uno de nosotros va potenciando, de acuerdo a sus experiencias, estos valores o estos contravalores, porque van a ser la causa de sufrimientos humanos. ¿Por qué de sufrimientos humanos? Porque lo que hacemos con los contravalores pues es inhibir la interacción, reducir o bloquear la interacción, la comunicación, y solamente podemos utilizar esos contravalores para hacer daño, a lo mejor un daño emocional o un daño psicológico hacia las personas con las que nos estamos comunicando. Para entender los valores y los contravalores es necesario considerarlos como una relación mutua, es decir, si existe el valor, existe el miedo.
si existe la tolerancia y existe la intolerancia. Entonces vamos a establecer esta relación porque podemos presentar uno o el otro, o podemos trabajar de manera equitativa ambos, tanto las fuerzas positivas como las fuerzas negativas. Estos contravalores van a ser estímulos para ir en pro de los valores, para dignificar la vida y para construir un mundo nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es que una vez que nosotros identificamos de manera personal cuáles son esos contravalores que tenemos, tendríamos que estar trabajando en ellos. ¿Para qué? Para convertirlos en valores. Y aquí viene una reflexión de Alexander Rivera que nos menciona: no podemos cambiar la actitud negativa de los demás, sin embargo, podemos elegir no entrar en su juego. ¿Qué pasa con esta cita o cómo la podemos comprender? Si nosotros, por ejemplo, en el salón de clases, que es un contexto comunicativo, hay alguna persona que tiene contravalores, que nos agrede verbalmente, que responde de manera desproporcionada a nuestras ideas, que contradice lo que estamos diciendo sin argumentos, pues cuando tú te pones a estar discutiendo con esa persona que no tiene fundamentos, que no tiene argumentos para poder defender su postura, pues entonces estamos entrando en este juego de estar potenciando esos contravalores en lugar de utilizar los valores que son necesarios en la comunicación. Bien, ¿cuáles van a ser esos contravalores que vamos a analizar o que debemos nosotros como comunicadores, como oradores, superar? Pues el primero es el miedo. El miedo es una acción, es un valor que todo lo destruye y nada crea. Es una tendencia que nace casi siempre de suposiciones infundadas. Cuando nosotros creemos o tenemos miedo de expresarnos frente a un público, ese miedo cree porque nosotros nos formamos una idea mental o una imagen mental de lo que probablemente va a ser, es decir, hacemos un juicio anticipado de lo que va a suceder y eso de manera constante hace que creamos miedo en la manera de cómo nos expresamos. Sin embargo, también es útil para fortalecer nuestra voluntad. Es como una alarma que igualmente puede servirnos para alertarnos, prepararnos y lanzarnos, o para agobiarnos o inhibirnos ante cuyas alternativas somos los que elegimos. Entonces, el miedo va a estar presente en la mayoría de nosotros cuando nos comunicamos, pero cuando tú tienes dominio, cuando tú sabes de lo que estás hablando, ese miedo o esa tendencia que tenemos a no podernos expresar de manera correcta, pues va a ir disminuyendo. Aquí cabe hacer mención que es recomendable que utilicemos las estrategias que les di en el módulo pasado para hablar en público. Si tú practicas, si tú conoces, si tú analizas cuáles son esas estrategias que nos favorece el expresarnos en público, obviamente vas a ir disminuyendo este contravalor que es el miedo. El siguiente contravalor que debemos de trabajar es el nerviosismo. De repente cuando nos dicen vamos a pasar a exponer, vas a presentar tu proyecto frente a todos tus compañeros de la licenciatura, o vas a dar un mensaje en un evento cívico, empezamos con el nerviosismo. Y el nerviosismo es algo o es una característica de todas las personas que está en relación a la manera de cómo nosotros manejamos situaciones en las que nos vemos inmersos. Es decir, que ese nerviosismo va a estar presente, pero conforme uno vaya generando confianza, ese nerviosismo va a ir disminuyendo. Nosotros podemos considerar que nos sentimos nerviosos mientras se habla en público, pero esto o esta actitud, este contravalor es algo normal. Pero este nerviosismo, si tú empiezas a manifestar un conocimiento de tu audiencia, del contexto, de los materiales que estás utilizando para expresarte, este miedo se puede ir superando. También es común que después de presentar un discurso digamos, me puse nervioso,
sentí miedo, estaba tenso, me sentía tembloroso. ¿Por qué? Porque inicialmente cuando tú no conoces la audiencia con la que tú te vas a comunicar o a quien le vas a dirigir un mensaje, pues obviamente estas conductas o estas emociones aparecen de inmediato en nuestro pensamiento, en nuestro organismo, pero van compensando conforme va avanzando la presentación del mensaje. Sentir nervios es una respuesta física y emocional ante situaciones de peligro y que estas representan una amenaza. Entonces nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a que podemos hablar muy bien con una persona, podemos expresarnos a lo mejor dentro del grupo, pero ya cuando tenemos que expresarnos en público o frente a un grupo de personas más amplio, pues justamente es ahí donde aparece el nerviosismo. ¿Cómo vamos a utilizar o cómo vamos a poder disminuir el nerviosismo a nuestro favor? Lo vamos a aprender a hacer mediante las técnicas de respiración y de relajación que también se les comentaron en las estrategias para hablar en público. El siguiente contravalor que influye demasiado en la manera de cómo nos comunicamos con los demás, de cómo manejamos un mensaje con otras personas, es la timidez. Muchos de nosotros a lo mejor somos tímidos para comunicarnos con las personas porque somos inseguros, tenemos a lo mejor desconfianza, tenemos problemas de autoestima, de autoconfianza, de autoconcepto, y eso repercute directamente en la manera de cómo tú te expresas con los demás. La timidez va a ser un estado de inhibición conocido como temor o como cobardía, que en muchos casos tiene su origen en sentimientos de inseguridad o inferioridad. Es lo que les comentaba. Cuando nosotros tenemos problemas con nuestras relaciones intrapersonales, con la manera de cómo nos percibimos nosotros, pues se va a manifestar mediante una timidez, lo cual va a ser un bloqueo o va a ser una barrera para lo que es la comunicación. Cuando nosotros empezamos a trabajar o empezamos a tener confianza, seguridad, empezamos a conocer las personas con las que vamos a interactuar, justamente es cuando empieza a disminuir la timidez. En muchas ocasiones decimos, pero si es bien tímido y cómo se expresó muy bien o cómo pudo comunicar o cómo pudo decir eso, si él casi nunca habla. Pues justamente cuando las personas empiezan a tener un reconocimiento y empiezan a apreciarse como lo que son, con las potencialidades que tenemos como personas, entonces sobresalen esos valores que disminuyen o contrarrestan los contravalores o las fuerzas negativas en la comunicación. En la siguiente diapositiva te voy a presentar cuáles van a ser 5 consejos para que tú puedas contrarrestar esas fuerzas negativas o puedas potenciar los valores en relación a la comunicación y sobre todo cuando nosotros tenemos que hablar en público. Primero es que nosotros aprendamos a conocernos y que identifiquemos y que nos valoremos como lo que somos realmente. Es decir, que nosotros debemos de identificar cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Recordemos que cuando nosotros identificamos áreas de oportunidad son factores negativos, pero que pueden mejorar con la práctica, con el hecho de que tú te veas inmerso en esas situaciones. Entonces, primero conocerte y a partir de tus fortalezas tú puedas potenciar tu comunicación. Debes de tener un control de tu lenguaje no verbal. Es decir, y recordemos también que cuando nosotros nos estamos comunicando de manera verbal, es decir, mediante la forma oral o la forma escrita, también es muy importante el lenguaje no verbal, que pueden ser los movimientos, los gestos, la postura corporal, e incluso la ropa. Ya vimos cuáles son los tipos de la comunicación no verbal. Entonces, no solamente tienes que poner o tienes que potenciar tu comunicación verbal, sino también darle importancia y tener una buena proyección de la comunicación no verbal.
Otro consejo es que tú organices de manera previa lo que va a ser tu intervención. En la clase pasada les mencionaba cuáles van a ser los pasos para que podamos hablar en público. Y uno de esos pasos es justamente la planificación. En la planificación nosotros vamos a prever qué queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar y para qué vamos a comunicarlo. Esa planificación incluye que nosotros podamos hacer un guión que nos permita hacer un ensayo y posteriormente la presentación ya como tal. Cuando nosotros pasamos estas etapas de la planeación, la preparación de un guión, preparación del material, entonces tendrás confianza y seguridad para expresarte de manera verbal. Otro consejo es tomarte un tiempo para documentarte y conocer a fondo el tema. Regularmente cuando nosotros vamos a hablar sobre un tema, es un tema que nosotros ya conocemos, pero en dado caso que tú no te sientas con seguridad para exponer, para presentar, para comunicar ese tema, pues te debes de dar un tiempo para prepararte, para poder investigar información relacionada a ese tema, puedas derivar tus conclusiones y esas conclusiones sean el factor que te ayuden a tener un dominio de un mensaje y de tu audiencia. Cuando hablamos de prepararte o documentarte antes de, constituye parte de la elaboración del guión de una presentación en público. Y por último, tenemos que llegar a la etapa de la preparación o la planeación de recursos o materiales. Ya en el módulo pasado trabajamos también estas etapas y esta planeación pues justamente tiene que ver con el hecho de que nosotros presentemos un material y que este material sea guía para la presentación del discurso o del acto comunicativo. Tenemos que memorizar algunos conceptos básicos que nosotros consideremos importantes para el público, para que puedan generar mayores y mejores procesos de comprensión y que también ayude a la elaboración de conclusiones. Cuando estemos presentando el acto debemos de respirar profundo para poder controlar nuestros nervios, para poder disminuir la ansiedad o el estrés. Debemos de utilizar un lenguaje sencillo. En ocasiones el hecho de que nosotros podamos utilizar un lenguaje que sea comprensible para nuestra audiencia genera que ellos pongan en práctica lo que es la escucha activa, que fue el contenido que estuvimos trabajando hace apenas algunos días, y justamente la escucha activa es lo que va a reflejar cuán interesado esté la audiencia o el interlocutor en el mensaje que tú estás transmitiendo. Igual aquí poner mucho énfasis o mucha atención en nuestro lenguaje corporal, porque también este lenguaje corporal que tenemos emite un significado o da información sobre el acto comunicativo. Debemos de tener contacto visual con la audiencia, con las personas. Recuerden que una de las estrategias también que nos recomendaba en la clase pasada de cómo hablar en público es hacer bromas o utilizar el humor para captar de nueva cuenta la atención de las personas que están con nuestro acto comunicativo, con el mensaje que deseamos dar. Y por último, el último consejo es practicar, practicar y practicar. La práctica constante va a hacer que tú mejores tus competencias comunicativas. Hablemos de competencias comunicativas o de competencias lingüísticas. El hecho de que tú puedas avanzar en una competencia comunicativa pues es hablar, escuchar, leer y escribir. Cuando tú vas perfeccionando esta técnica, cuando tú vas perfeccionando estas habilidades, esta competencia comunicativa, que son estas 4 que les acabo de dar, convierten al comunicador o convierten a la persona en una persona competente lingüísticamente. ¿Por qué? Porque sabe hablar, sabe escuchar, sabe leer y sabe escribir, pero lo sabe hacer con calidad y con excelencia. Entonces vamos a trabajar en ese punto de evolucionar de una competencia comunicativa a una competencia lingüística. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer?
Pues, ¿qué debemos hacer cuando nos estemos comunicando? Adaptarnos al auditorio o al público, articular con claridad y precisión. Recuerden que 4 características que tiene la comunicación oral es la dicción, la fluidez, el volumen y la entonación. Entonces, vamos a cuidar estas 4 características para que nosotros podamos articular y podamos hacer llegar nuestro mensaje de una forma clara y precisa. Debemos de adecuar el tono de voz al público o al entorno en el que se está desarrollando el acto comunicativo. Exponer de manera ordenada. El exponer de manera ordenada también se relaciona con la preparación del material. Si recordamos, les comentaba que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una diapositiva, pues esta diapositiva debe de ir guiando la presentación de la idea. No debemos de abusar de las muletillas, debemos de mostrarnos de una manera natural y accesible al público e intentar mantener una exposición ágil y fluida. Debemos de modular nuestra voz del ritmo del mensaje para que las personas o la audiencia esté atenta de manera constante y permanente en lo que estamos comunicando. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer cuando nos comunicamos en público? Primero, hablar sin conocer el tema. No tiene caso que te vayas a presentar o que quieras comunicar algo cuando no conocemos el tema, porque las personas o los interlocutores pronto se darán cuenta de tu escasa preparación o del nulo conocimiento que tienes en relación al tema. Tampoco debes de exponer las ideas de una forma desordenada. Recordemos que muchas veces la forma en cómo se presenta la información ayuda a que tú puedas generar un conocimiento. Entonces, entre más ordenada esté la información, más facilidades tendrás tú para desarrollar o para poder lograr un conocimiento. Debes de utilizar mucho las palabras, evitar utilizar palabras las que tú no conoces el significado y hablar de un tema sin haber concluido otro. Entonces, todos los temas que iniciamos los debemos de terminar. Y estos son cosas, son factores o son acciones que no debemos nosotros de desarrollar mientras nos exponemos o cuando nosotros estamos desarrollando un acto comunicativo frente o cuando nos exponemos a un público o a un grupo de personas. Bien, termino esta presentación con esta frase de Albert Einstein que nos dice: la singularidad del hombre no radica en su capacidad para percibir ideas, sino para percibir que puede percibir y transferir estas percepciones a las mentes de otros por medio de palabras. ¿Y qué punto o quiénes son esas palabras? Pues el lenguaje, que es el vehículo a partir del cual nosotros nos comunicamos. Bien, entonces aquí terminamos este tema. Me despido de ustedes, soy su tutor de unidad de aprendizaje, maestro Edgar Cabrera Álvarez. Nos vemos en el siguiente módulo.